Sean bienvenidos a esta última ya unidad de multimedia e internet, donde partiremos la clase revisando lo que fue la última entrega. Hubieron muy buenas notas, ya. Agradezco eso, pero la próxima pauta de evaluación va a ser un poquito más específica, ¿ya? Como les decía recién, falta harto, espero que se esfuercen más en describir los ítems que solicito. Hay muy poca descripción, la mayoría puso títulos casi, pero no escribió bien los módulos de su mapa de sitio. También un poquito de esfuerzo en la presentación, que ahora va a tener harto puntaje, porque nos vamos a centrar en eso en esta unidad. Ortografía, ya muchas faltas ortográficas. Así que les pido que cuando terminen su trabajo, lo relean, revísenlo. Hay harta falta ortográfica que se escapan por escribir muy rápido, a mí también me pasa. Sobre todo cuando redacto algún correo, me doy cuenta que hay varias palabras que, no sé si es el teclado, yo soy muy rápido, algo pasa. Yo creo que les pasa lo mismo porque las palabras son similares. Ya, eso más que nada la primera entrega. ¿Ya? Ahora, las personas que me están viendo por YouTube no han entregado, tienen un 1. Otras personas que les escribí, les dije, me compartió erróneamente el link de Figma, no lo puedo abrir, reenvíemelo. Y todavía no sucede, tienen esta semana para conversar conmigo y para enviar su trabajo. ¿Ya? Si no, la nota que ya está puesta quedará puesta. Así que si estás viendo esto, joven youtuber, revisa el correo. Ya, eso por un lado. Vamos al desarrollo de la clase. Bueno, como les comentaba, esta es ya la última unidad, ¿cierto? Acabamos de revisar que tenemos una clase, deberíamos tener 2, bueno, son 3. Esta es la primera, la segunda se nos atraviesa un feriado, así que voy a enviarle la pauta de evaluación. No tendré la oportunidad de presentársela, pero yo creo que estamos acostumbrados ya a cómo utilizarla. Y tenemos la presentación, ¿ya? Lunes 8 habíamos visto. Tenemos la presentación y la entrega de nuestro trabajo, que básicamente va a ser el prototipado que estamos realizando en Figma. Y ustedes me tienen que contar, ¿cierto?, todo lo que hemos estado revisando, cómo la planificar. ¿Ya? Nos vamos a basar en la planificación. Me hubiese gustado también haber visto un poquito más de experiencia de usuario, pero por lo acotado que fue la asignatura, nos vamos a quedar en la planificación, ¿ya? En la arquitectura de la información. Cómo distribuyeron sus elementos. En esta unidad vamos a hacer que sean interactivos estos elementos. Y obviamente, sin equivocarse en compartir el prototipado, porque cuando ustedes hagan la entrega, tienen que compartir este prototipado y nosotros lo tenemos que ver en nuestros dispositivos móviles, ¿ya? Ojalá en el celular. Bueno, eso mismo les estaba contando, aparece descrito aquí en la presentación, que por supuesto se las voy a entregar. Como les decía, en esta última unidad vamos a completar el proyecto que iniciamos en la unidad anterior. Vamos a ver este mapa de sitio, completarlo a los que lo estuvieron incompletos. Por eso les decía que había poca descripción. Ojalá que en este informe tomen el mismo que ya me entregaron, pero lo completen mejor, sobre todo los que no obtuvieron la nota máxima. Hagan esta descripción más en detalle y se basarán obviamente en esta planificación para terminar sus prototipos en Figma. Como les decía, hoy día vamos a ver algunos pequeños ejercicios para volverlos interactivos. Aunque por ahí algunos se entusiasmaron, ¿cierto? Y investigaron e incluso me entregaron algunos prototipos ya interactivos. Se agradece.
se agradece mucho. Ese es el espíritu que uno, como docente, buscan ustedes, que ojalá investiguen, eh, ustedes mismos se comprometan con su formación. Ya, vamos a testear esta funcionalidad compartiendo. Compártanlo antes de compartírmelo a mí, compártanselo entre ustedes. ¿Ya? Ustedes van a revisar, se van a hacer observaciones. Si alguien hace, por ejemplo, algún botón, compártalo con su compañero. Recuerden que en este Figma se pueden compartir las librerías. Si alguien por ahí crea su propia librería de componentes, por ejemplo, los puede compartir con su compañero o compañera. Así pueden avanzar mucho más rápido. Por ejemplo, el tema de los botones, yo creo que todos van a tener un botón en el sitio web. Obviamente van a haber algunas otras cosas más especiales que ustedes lo están diseñando para su sitio. Y ese quizás va a ser, obviamente, de exclusividad. Pero, pero traten de hacerlo así, ¿ya? Solamente también para conocer todo lo que nos ofrece Figma, que como les decía, es una herramienta muy potente, sobre todo para diseñar este tipo en este caso estamos diseñando sitios web, pero también es una herramienta que se ocupa mucho para realizar aplicaciones. ¿Ya? Y bueno, la estructura del proyecto, como les decía, vamos a completar el que ya comenzamos en la asignatura, o sea, perdón, en la unidad pasada. Pero hoy día vamos a comenzar a completar estas representaciones visuales que ya hicimos. Vamos a completar la diagramación y la estructura total del sitio web. ¿Ya? Vamos a comenzar ya ahora donde teníamos el cuadro, ¿cierto? Donde decía texto, escribir el texto, donde decía imagen, poner la imagen, donde decía logo, poner el logo, etcétera, etcétera. Y vamos a convertir toda esta diagramación la vamos a convertir a interactiva, ¿ya? O sea que si hay un botón que dice contacto, apretar el botón que dice contacto y que nos lleve a esa frame de contacto, ¿ya? Si alguien quiere hacer un slider, por ejemplo, donde se puedan pasar las imágenes hacia un lado, también se puede hacer eso dentro del programa, se le puede ordenar que realice esa acción, ¿ya? Como les decía, yo voy a mostrar algunas, pero obviamente hay muchísimas, y es súper simple porque por lo menos las que quise hacer yo, puse en YouTube, por ejemplo, scroll en Figma, y aparecía un montón de tutoriales de cómo realizar el scroll. ¿Ya? Enlaza correctamente los frames, por supuesto, realizar al menos 3 componentes distintos es lo mínimo que les solicito, porque ya que esto uno puede hacer uno, los puede copiar, lo puede compartir, como les decía. Así que mínimo 3 distintos. Y asegurarse de compartir correctamente su prototipado, por favor, porque muchos me lo compartieron erróneamente y tuve que solicitarlos, algunos me respondieron al tiro, obviamente, se refleja en la nota, otros aún no me responden, y obviamente tampoco los puedo evaluar si no puedo ingresar a ver el prototipado. Hasta ahí, consultas, dudas, ¿queda claro? Profe, ¿a qué se refiere cuando dice que tienen que tener mínimo 3 componentes? ¿Componentes como... ¿A qué se refiere con componentes? Para allá vamos, para allá vamos. Pero básicamente el componente son estos botones interactivos, ¿ya? Ya, Lo voy a mostrar en detalle. ya, profe. Voy a compartir al tiro, así le vamos dando fluidez a la clase. Bueno, Ya, ahí yo tengo mi página de inicio, ¿cierto? Que era más o menos lo que lo solicité la unidad anterior. Bueno, solamente diagramado. Obviamente algunos se entusiasmaron, ¿cierto? Y lo completaron así más o menos como lo tengo yo acá. Ahora, esto como advertencia para algunas y algunos.
Por ahí siento que se repite o se calca lo que presento, y lo que presento no es lo correcto, ya es lo básico, incluso ahí está incompleto, ya, así que por ahí cuidado los que lo hacen tal cual como yo lo presento. Aquí el mapa de mi sitio web está súper incompleto, incluso hice pillería por ahí, y si ustedes pueden ver ahí tengo portafolio, servicio y contacto solamente, y si van a la página web que hicimos en la primera unidad, tiene muchos otros sitios, ¿ya? Así que usted no lo haga. Bueno, componentes, me refería a, por ejemplo, esto. Estamos acá, ¿cierto? Voy a poner prototipado para que se muestren los enlaces. Pero si usted se da cuenta, acá en el menú, este botón lo convertí en un componente. Acá arriba dice componente, ¿cierto? Entonces lo que hice yo, oh, no me veo, no me veo. Lo que hice fue convertir en componente esto para que cuando pinche el menú no me lleve a un frame distinto, porque eso es lo que pasa cuando uno hace el enlace. En cambio, cuando uno convierte algún elemento en componente, le aparece este pequeño menú, ya que si uno lo va a pinchar, oh, me llevó a otra. Si uno lo pincha, acá aparecen otras, ¿cómo decirlo? Si el elemento es simple, aparecen algunas opciones o propiedades del mismo que nosotros podemos modificar. Si lo convertimos en componente, aparecen otras propiedades. Y estas propiedades nosotros las podemos modificar e incluso les podemos dar algún tipo de animación. ¿Ya? Entonces una de las cosas principales es que no me lleva a otro frame distinto, sino que lo llama. ¿Ya? Entonces eso es lo que les voy a mostrar ahora, por ejemplo, aquí en el... ¿Se está viendo el prototipo? Sí, profe, sí se ve. Ya, entonces yo voy a apretar aquí en menú y vio que vino hacia mí y no... Ah, ya, ya. Entonces yo también le di la orden que si pinchaba afuera, se fuera. ¿Ya? Entonces, Mm, aprieto menú y viene hacia mí. Y incluso a este pequeño elemento que yo le dije que viniera hacia mí, también le di las opciones que ya habíamos visto como en los enlaces. Entonces, por ejemplo, si ahora pincho un contacto, me va a llevar al frame de contacto. ¿Ya? ya. Entonces voy a inicio, me devuelve inicio. Aquí dice portafolio. Esto es una imagen, por ejemplo, ya son cosas que también vamos a ver hoy día. Yo todo lo construí como les había mostrado la unidad anterior, lo hice en Core. Ya todo lo podemos hacer en cualquier programa de imagen o de vectores. Podemos construir nuestro mapa de sitio y nuestras representaciones visuales. Podemos armar todo y después traspasarlo a Figma. Entonces hay algunas cosas que yo las construí acá, porque aquí me lo permite, ¿cierto? Crear estos cuadritos, tal cual uno trabaja en Illustrator, por ejemplo. Pero estas imágenes obviamente las traje desde mi computador, las traje hacia adentro. Entonces este también es una imagen, pero por ejemplo traía ya el portafolio, así que en vez de recortarlo, hacerlo de nuevo, que podría también haber copiado este elemento, pero le hice un recuadro encima y este recuadro lo puse transparente. Pero al recuadro le di la orden y lo enlacé con, bueno, aquí en este caso lo enlacé con Inter, ¿ya? Y que también se puede enlazar a un sitio externo, ¿ya? Y entonces eso básicamente son los elementos, o sea, perdón, los componentes, ¿ya? Obviamente vamos a ver aquí algunos paso a paso, que ya se me perdió. Ya lo voy a buscar porque tengo también ahí un componente suelto donde hice el ejercicio de darles distintos animaciones. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer desde cero. Ya, dejo de compartir para no desordenarme en la clase. Bueno, ya había mostrado, estaba mostrando ahí también el trabajo de una compañera, por ejemplo. Hubieron varios 7, varias buenas notas, pero voy a mostrar
el de Paloma porque es uno de los más completos. ¿Ya? Se entusiasmó en demasía con el proyecto y traspasó tal cual todo lo que tiene acá presentado en su informe, lo traspasó a Figma e incluso les dio todas las animaciones de las que hemos estado hablando. Ya me hubiese gustado que hubiese participado hoy día de la clase para haberle hecho todas las preguntas que se nos ocurrieran. Ya, acá está el prototipo de ella. Entonces, ustedes dan cuenta, incluso hizo animaciones con las imágenes, van cambiando atrás. A los botones también les dio la orden, ¿cierto?, de que nos lleve a otro sitio. Estos botones también están enlazados. ¿Ya? Y aquí, acá está el menú. Entonces, es un prototipo muy bien acabado. ¿Ya? Esto prácticamente yo lo puedo compartir con un desarrollador para que el desarrollador me haga el sitio web que le estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, esto es el nivel que me gustaría que todos llegaran. Lo que se buscaba en la asignatura es que ustedes conocieran las herramientas como WordPress y como Figma para justamente realizar, planificar y ustedes diseñaran cualquier tipo de sitio que pudieran, que se les pueda presentar en el futuro. Ya, como les decía en algún minuto, ustedes son libres, obviamente, de que en algún minuto les encante este campo, ¿cierto? Y se puedan perfeccionar y seguir estudiando para terminar siendo algunos desarrolladores. ¿Ya? Pero como diseñadores que nos estamos formando, deberían conocer estas herramientas para en el futuro poder diseñar sin tener, obviamente, invertir mucho. Eso es una de las ventajas de estas herramientas, que son gratuitas y se puede trabajar de esta manera para hacer la inversión posteriormente, porque cuando uno trabaja directamente en los hosting o directamente con un desarrollador y estar haciendo cambios, ¿ya? Porque los clientes piden muchos cambios, obviamente tiene un costo. ¿Ya? Así que cuando uno trabaja de esta manera, puede realizar los cambios sin generar más costos. Obviamente los costos son las horas de uno, que uno también las tiene que cobrar, pero no está haciendo trabajar a otra persona más, generando más costos. Ya, vamos a pasar entonces a los componentes, que justamente fue, ahí está, se me había perdido. Ya, bueno, seguramente Paloma había hecho ahí varios componentes, pero no está, así que si me está viendo por YouTube, le odio por no haber venido a la clase. Bueno, aquí lo mismo. Realicé esta elipse, ¿cierto? La convertí en componente con este botoncito que está acá arriba. Y al convertirlo en componente, como les decía, se aparecen otras opciones, ¿ya? Otras opciones, y nosotros vamos a darle aquí la interacción, que esto es lo más importante de cualquier componente que nosotros queramos crear. El paso es, el orden que debemos llevar es hacer esta diagramación, ¿cierto? Reemplazar estas diagramaciones con las imágenes que corresponden, con los textos que corresponden, y dejamos al último todas estas interacciones, ¿ya? Yo lo veo así de una manera mucho más ordenada. A ver, también si ustedes, por ejemplo, hacen un botón en menú, imaginemos que hacemos un botón en menú, donde le ordenamos que si ponemos las flechas encima, cambio de color, por ejemplo, haciendo esto, nosotros después podemos copiar ese componente, ¿ya? Y lo podemos reutilizar. No es que tengamos que estar animando cada botón de nuestro sitio, sino que lo podemos reutilizar. ¿Ya? Así que por eso es tan importante la planificación, para que nos ahorremos tiempo y sepamos dónde vamos a utilizar ciertos componentes.
Ya, entonces, acá en este componente, como pueden ver, hice el enlace. Al momento de hacer el enlace, le aparece este botoncito que si uno lo aprieta, le aparecen las distintas animaciones que uno puede hacer. Entonces, por ejemplo, aquí yo elegí un mixer, pero usted lo puede dejar en nada, puede indicarle que si le da un clic, acciona el movimiento. Si solamente posiciona el cursor, si lo posiciona encima, también le puede dar una orden. Y lo más importante, creo yo, aquí en donde dice abrir un overlay, es lo que hicimos recién de llamar a este elemento a donde estamos apretando, ¿ya? Porque si uno puede poner navegar y se nos va a ir, ¿ya? Nos vamos a ir por ejemplo, a este elemento. Apretamos ahí y nos vamos a ir allá. Pero si apretamos abrir overlay, si seleccionamos el overlay, lo estamos llamando, ¿ya? Lo mismo que las animaciones. Aquí podemos seguir. Por ejemplo, yo aquí seleccioné este recuadro porque si pincho afuera, se devuelve. Y la animación, lo mismo, mover hacia dónde. Aquí aparece la flechita, yo la puse aquí hacia la izquierda, y es lo que justamente va a hacer estos elementos. Ya, aquí probé lo mismo, pero con una foto. Esto es una foto, ni siquiera es un elemento, es una foto. Y a este le puse que fuese un clic. Con un clic que apareciera este otro elemento. Entonces vamos a revisar que funcione como yo le dije que funcionara. Y si ustedes se fijan, solamente pongo el cursor encima del elemento y llamo al componente que está afuera. En cambio, la fotografía puse que fuese con un clic. Entonces, al apretar el clic, me aparece el otro elemento, ¿ya? Entonces, es la manera de hacer los componentes, ¿ya? Recuerden que ustedes pueden hacer cualquier elemento y simplemente apretando este botón se convierte en un componente, ¿ya? Y al realizar ya este elemento, esta acción, nos va a aparecer el detalle de la interacción y nos va a preguntar cómo quiere que reaccione este componente. ¿Ya? Ese obviamente es uno de las maneras que podemos hacer componentes, pero como les decía, hay muchos. Si quieren hacer un scroll, lo buscamos son súper fácil realizar los componentes. ¿Ya? Otra cosa que les quería mostrar, que siento que también puede ser súper importante para crear nuestros sitios, es buscar, no sé si alguno, yo creo que más de alguno ya lo hizo, cosas que quizás es mejor dejarlas claras. Por ahí nosotros podemos buscar los wireframes de algunas otras aplicaciones o sitios web, ¿ya? Tal cual lo vimos en WordPress, ¿ya? En WordPress tomamos la plantilla, ¿cierto? Y solamente la editábamos. Acá funciona un poco distinto. Cuando uno busca wireframe, tiene que tener la distinción, porque cuando busca los wireframe, uno los puede utilizar de referencia, e incluso los tiene que redibujar encima los elementos. Eso nos va a servir para hacer composiciones. Por ahí si tenemos que hacer alguna aplicación, por ejemplo, si alguien está trabajando con algún sitio web como de pedidos ya, por ejemplo, donde ya vienen todas las frame listas, y obviamente nosotros tenemos que tomar las que nos sirven y por ahí sacar algunos otros elementos que andemos buscando. Lo mismo con las plantillas. Ya las plantillas uno las descarga. Por ejemplo, de comer, donde aparece el carrito de compra, ¿cierto? Donde aparece todos estos elementos que quizás no hemos estado viendo y nos faltaron en WordPress. Los podemos descargar, abrir en Figma
y también nos permite editarlos. Ahora, ¿qué sucede con esto? Lo mismo, estos son pensados y hechos para ciertos problemas o ciertas empresas que solicitaron estos trabajos, pero no es para lo que estamos haciendo nosotros. Y como consejo, que esto pasa mucho, cuando uno quiere trabajar con plantillas, gasta horas y horas buscando la adecuada o la que más se acomode a las necesidades que nosotros estamos solucionando. Y por eso es mejor trabajar como lo estábamos haciendo, así manualmente. Nosotros vamos a crear nuestros propios iconos, por ejemplo, que también hay plugins para buscar estos iconos más rápido, pero en mi experiencia es mejor pasar del lápiz al vector y del vector a Figma, ¿ya? Como consejo para que no estén buscando plantillas y gasten muchas horas. Esto yo se los presento porque, como bien les digo, por experiencia, para que ustedes no estén pasando por esto y ahí obviamente el que lo quiera hacer, se va a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Y por ahí se nota mucho. En algunos informes, me presentaron los informes, cero planificación, y después habían unos prototipados, pero hermosos, pero simplemente era quizás por lo mismo. Tomaron alguna plantilla, ¿cierto? Y la trataron de trabajar. Ahora a mí no me molesta que la usen de referencia, como les decía, que puede ser, uno puede tomar ciertos elementos y los puede trabajar. Pero si quieren trabajar rápido, de una manera ordenada, les insisto que la metodología es comenzar con el lápiz, con los bocetos, pasar a la diagramación, de la diagramación a los wireframes, y de los wireframes a Figma, y les damos animación, los volvemos interactivos, y compartimos nuestro prototipado. Y eso sería todo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta este minuto? O ya se me quedaron dormidos y dormidas. Profe, yo tengo una duda sobre el compartir, que usted decía como que había que compartirlo bien. ¿Ahí igual se comparte como lo hicimos antes o es otra cosa? Excelente, excelente. Voy con eso. Veo que cuando preguntan se vuelve más entretenida la clase, y sobre todo para mí. Vamos a mi... Ya, estoy acá. Terminé de hacer, porque es cierto que nosotros estamos aquí en diseño. Estamos poniendo nuestros elementos, ¿cierto? Los ordenamos toditos. Después vamos a prototipado, hacemos todos los enlaces, le damos interacción a los elementos, nos aseguramos que esté todo ya interactivo, ¿cierto? Y finalmente vamos a compartir, ¿ya? Entonces vamos a probar nuestro prototipado, que funcione bien, ¿cierto? Nos aseguramos que tenga todos los enlaces correctos, ya hacemos las pruebas, ya funciona, ¿cierto? Vamos a contacto, funciona, vuelvo a inicio. Ya, esta es mi página principal, ¿cierto? Y voy a compartir mi prototipado, ¿ya? Como les decía, la vez anterior, yo les pedía que me compartieran la otra ventana y que aquí pusieran editor, porque cuando me ponen como editor yo puedo ver los enlaces, ¿ya? Entonces yo veía que ustedes hubiesen hecho al menos un enlace, y es donde yo aplicaba ahí esos 5 puntos que aparecían en la pauta de evaluación. Muchos no lo hicieron así y me dejaban solamente para verlo, ¿ya? Aquí dice solamente puede verlo. Y en esta ocasión, ahora sí que lo vamos a compartir en solo ver, como está acá, y vamos a ir aquí a copiar el link. Entonces copiamos el link, y este es el link que yo les voy a compartir, ya sea en el informe, ya sea en el multimedia. Voy a compartir por acá, y si ustedes lo pinchan, debería aparecer el prototipado tal cual lo estamos viendo. Obviamente sin poder editarlo,
¿Ya? Entonces ahora yo se los compartí, ustedes van a apretar, ¿cierto?, los botoncitos y debería funcionar bien, y a eso me refiero a que está correctamente compartido. Dudas, consultas. No, profe, me quedó claro. Ninguna duda. Ya, súper bien. Debería haber traído la pauta de evaluación hoy día. Ya como sabemos que no vamos a tener clase la próxima semana, pero sí les voy a enviar la pauta de evaluación por el grupo, y si alguien todavía no está en el grupo, tú, joven del YouTube, si todavía no estás en el grupo, házmelo saber para enviártelo por correo. Ya, de todas maneras, todo lo voy subiendo a Moodle igual, aunque Moodle se ha portado súper mal este año, pero aún así se pueden descargar los archivos que voy subiendo ahí. ¿Qué más me queda? Por lo menos lo que tenía anotado para hoy está todo. Y la pauta se la comparto inmediatamente. O sea, no la pauta, la presentación de hoy. Se metieron al link, lo probaron, revisaron. Funciona bien. Profe, a mí me está cargando y acá Sí, y parece que... sí funciona bien. Sí, algunos detalles. ¿Ya? Por ejemplo, casi siempre yo les solicito que hagan alguna pequeña reflexión, alguna conclusión al final de su trabajo. Son cosas como esta, por ejemplo. Yo me di cuenta que al subir una imagen sin tratarla antes, que de verdad pesaba mucho, se pone más lento, carga muy lento el prototipado. Entonces, ojo ahí y traten de primero comprimir estas imágenes. Traten de trabajarlas. A mí me funcionó muy bien trabajarlas en el Corel y después exportarlas. ¿Ya? Entonces las exportaba del tamaño que se acercaba mucho más a la pantalla que yo estaba trabajando en Figma. ¿Ya? En cambio, cuando las traía desde mi portafolio en alta calidad, y las ponía, que es el caso de esta imagen azul que aparece al medio, se vio muy afectado donde carga. ¿Ya? Entonces, obviamente, ahora también les va a demorar un poquito en cargar por lo mismo. Así que, sobre todo las personas que tengan un sitio bien grande, traten de trabajar las imágenes un poquito con compresión. Y obviamente en el tamaño que les pide Figma. ¿Ya? Dudas, consultas, es el momento. Recuerden que vamos a tener poquita, bueno, nada, es esta y la presentación. Dudas, consultas, es el momento, es el momento. ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Todos revisaron sus notas? ¿Hay alguien que no le haya quedado claro por qué su nota? Aunque mirando la pauta deberían. Aunque no tienen conocimiento del puntaje, el puntaje se los puedo entregar. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Por mi parte, sí, todo bien. Los demás. Don Cristian, que subió mucho su nivel, no tiene consultas, dudas. No, estoy bien. Recién vi la nota, no la había visto. Mejoró harto su presentación y su sitio. Así que los felicito. Ya, entonces nos estaríamos viendo el lunes 8 para la presentación de su prototipado y obviamente la entrega de su informe. Y
Y nada, que tengan una buena semana. Nos estamos viendo. Que estén bien, chiquillos y chiquillas. Chao, profe, cuídese, que Chao, esté bien. Gracias, profe. Esté bien. bien.